Buenos días a todos, amados hermanos. Para mí es un privilegio poder estar en esta mañana de domingo en este lugar. Y por eso quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de predicar de nuevo su palabra. Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque este servicio, Señor, es para ti. Es para tu gloria y es para tu honra. Pero también es para aquellos hermanos y amigos que nos ven. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas en sus hogares donde nos están viendo, que reciban tu gracia y tu bendición, y que aquellos amigos que no te conocen, Señor, que tu palabra toque y transforme su corazón para que puedan tomar una decisión importante en esta mañana y convertir sus vidas a ti. Que la gloria sea para ti. Estoy en tus manos, Señor. Amén y amén. Hermanos, qué importante es el tema que vamos a tocar este domingo y que estamos tocando también en los domingos anteriores y vamos a tocarlos, creo yo, posteriormente. Y es el tema de la familia. ¿Por qué es tan importante el tema de la familia? Es importante, hermanos, porque la familia sigue siendo la base de la sociedad. Sigue siendo el corazón de las naciones, de las instituciones, y por eso es tan atacada y por eso ha tenido tantos cambios y transformaciones negativas especialmente en este siglo XXI, que ha sido de tantos cambios. Hay una anécdota, quizás muchos de ustedes la conocen. Esta anécdota es de una maestra que pregunta a sus alumnos, ¿dónde está el infierno? Ninguno de ellos levanta su mano, a excepción de una niña. Entonces la maestra le pregunta, ¿entendiste la pregunta? Yo pregunté, ¿dónde está el infierno? Y entonces ella le dice, sí entendí la pregunta. Y el infierno está en mi casa. Mi papá y mi mamá pelean tanto que mi mamá siempre dice, esto es un infierno. Ella escuchaba tanto la palabra de su mamá que ella pensaba que era el infierno. Entonces dice que pasa el tiempo, a esta familia le llega el evangelio, se convierten y antes de que terminara el ciclo escolar, la maestra hace una pregunta similar pero contraria y les pregunta a sus alumnos, ¿quiénes de ustedes saben dónde está el cielo? Y de pronto nadie vuelve a levantar las manos, sino la misma niña. La maestra la mira y le dice, ¿entendiste bien la pregunta? Porque la vez pasada fue una pregunta diferente. Y ella le dice, sí maestra, sí entendí la pregunta. Lo que pasa es que mi papá y mi mamá se convirtieron y ahora el cielo está en mi casa. Amén, aleluya. Y ella tenía razón las dos veces. Hermanos, amigos, familia. La familia puede ser lo mejor o lo peor. Es un lugar donde se manifiestan muchas cosas. Principalmente, o así lo deseamos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que cuando alguien quiere hacer una familia, pues siempre piensa que su familia va a ser lo mejor, que va a ser una familia donde hay rósalos, hay pétalos, hay perfumes, hay aroma, y nadie piensa que la familia va a ser una catástrofe. Todos queremos encontrar en nuestro hogar, en nuestra familia, paz, tranquilidad, alegría, que sea el mejor lugar en donde nosotros podemos estar. De tal manera que cuando nosotros ya no estamos en la casa, cuando salimos a trabajar, nos volvemos locos por regresar. Yo trabajé muchos años como vendedor y tenía que estar mucho tiempo fuera y para mí era una ilusión tan grande poder regresar a mi casa. Pero también la familia
puede manifestarse en lo peor donde podamos estar. Cuando hay un papá, cuando hay un mamá, cuando hay esposos que pelean todo el tiempo, que se están criticando, que pelean por cualquier cosa, que los niños se acercan y ellos no los atienden, sino los insultan, les hablan con malas palabras, les hablan con violencia. Entonces toda la familia habla el mismo idioma, con violencia y con malas palabras. Y lo que debería de ser ese hogar se vuelve en una catástrofe, se vuelve en una crisis. Una catástrofe es algo inesperado, es algo por lo que pasamos que no quisiéramos pasar, ¿verdad? Un ejemplo es un tsunami, un terremoto, inundaciones. Esa es una catástrofe, eso es algo donde la familia que nosotros formamos no quisiéramos pasar. Y entonces, como decía la niña, realmente nuestra familia, nuestro hogar, se vuelve como un infierno. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si nosotros planeamos algo, sucede todo lo contrario? ¿Por qué sucede este accidente? Algo que nosotros no habíamos pensado, algo que pasó y no nos dimos cuenta. Y es porque hemos descuidado a nuestra familia. Y muchas veces se descuida desde el noviazgo. Y como yo sé que hay jóvenes que nos miran, y como yo sé que hay parejas de jóvenes que están pronto a casarse y que hoy se acostumbra muy poco buscar consejería, ¿verdad? Cuando nos piden que les queremos casar, pues ya tienen la fecha, ya tienen el lugar, y muy pocos buscan consejería tan importante en este tiempo. Entonces, cuando se tiene una relación de novios, hay muchas cosas que se dejan pasar, ¿verdad? La novia se da cuenta, por ejemplo, que el novio pues, es impaciente, que no le gusta esperar, que con facilidad se enoja, que es efervescente, o el novio se da cuenta que la novia gasta mucho dinero, le gustan mucho los lujos, no se conforma con nada, ella tiene 100 pares de zapatos, pero ella quiere más. Y ambos dejan pasar todos esos detalles, ¿verdad? Platican que no quieren tener niños y no ponen atención a eso. Y esos detalles ellos piensan que después del matrimonio se pueden solucionar. Se casan y todas esas ventanas que se quedaron abiertas, pues comienza el enemigo a atacarlos y a traer una crisis en la familia casi desde el principio. Los sociólogos indican que las familias desde los inicios tienen muchísimos problemas. Pero, ¿hay una solución a todo esto? Sí. Hay un subtema al tema que estamos predicando en la iglesia, que es la familia de hoy o la familia del siglo XXI. Y este subtema yo lo titulé de esta manera: ¿por qué no hay cambios en mi familia? ¿Por qué a pesar que estamos en el momento más tecnológico de la historia, por qué si estamos pasando una pandemia donde todos aprendimos que podemos estar juntos y superar muchas cosas juntos, por qué si pasamos mucho tiempo como familia unidos, quizás como nunca lo habíamos hecho, no hay cambios en mi familia el día de hoy? Hay familias que quizás tienen una crisis en este momento. Y es una crisis muy grande y no saben cómo solucionarla. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué no se hace efectiva esta palabra en mi familia? Seguramente muchas familias se preguntan a diario, si somos una familia cristiana, si asistimos juntos a la iglesia, ¿por qué no hay estos cambios? ¿Por qué este versículo no es real en nuestra vida? ¿Será, y yo creo que viene una pregunta como esta, ¿será que ir a la iglesia no tiene el poder de transformar a mi familia? ¿Será que el oír la palabra de Dios no tiene el poder de transformar a mi familia? Y muchas veces pensamos así. Cuando nuestra vida y principalmente nuestra familia no está produciendo fruto, nosotros creemos que la semilla es la que tiene la culpa. Y a la pregunta si es la semilla, yo te diría un rotundo no. La palabra del Señor dice en Lucas 8:11, esto es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla tiene poder para cambiar y para transformar porque es la palabra de Dios. Desde el principio se dice que la palabra es Dios. Entonces no es la palabra. También dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante, ¿verdad? Y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que la palabra de Dios hace cuando nosotros la oímos, cuando intencionalmente la escuchamos y hace cambios y transformaciones, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Penetra y hace cambios importantes. Entonces, es nuestra actitud hacia la palabra de Dios la que nos tiene en crisis familiar, en dificultades familiares. Y en esta mañana yo quiero platicarte de 3 razones por las cuales quizás muchas familias están pasando crisis familiar. Una de ellas, dice la palabra del Señor en Marcos 6, 17, 20, una de ellas es que no tenemos la intención de cambiar. Y este Marcos 17, 20, 6, 17, 20 es una historia. Es la historia de Herodes y Juan el Bautista. Mira lo que dice aquí. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mira lo que dice aquí. Herodes le gustaba escuchar que Juan el Bautista le indicaba su pecado. Le tenía temor a la palabra de Dios. Y Herodes lo escuchaba, pero él no cambiaba, no dejaba su pecado. Juan insistía que él no podía vivir con la esposa de su hermano. Era un pecado. A él le gustaba escuchar esta palabra fuerte, pero no habían cambios. Y muchas veces las iglesias son así. Les gusta escuchar palabra fuerte. Hay una predicación que habla del pecado y se dice, ese predicador, qué bueno, ojalá lo inviten más seguido, porque trae una palabra fuerte. Él está manifestando el pecado, está indicando el pecado para que haya un arrepentimiento y haya una conversión. Y eso a muchos les gusta, pero salimos de la iglesia y no hay ninguna transformación. Somos indiferentes
a la palabra de Dios. Se dice que el Señor mandó como una pena, como una penalidad a aquellas naciones que desobedecían su palabra. La indiferencia, como en el caso de Nínive, la indiferencia de las generaciones a la palabra es condenada porque es pecado. Entonces, tenemos indiferencia a la palabra del Señor. Tenemos indiferencia y por eso no hay cambios, porque cuando hay indiferencia, eso significa que hay apatía, hay frialdad espiritual, hay frialdad emocional, y eso afecta nuestra familia. Cuando tenemos frialdad o no tenemos empatía con la familia, pues nuestros hijos no nos importan. No nos importan con quién andan. No nos importan si quieren o no quieren venir a la iglesia. No nos importa si en la universidad les están enseñando una cultura anticristiana, porque no les hemos puesto atención, tenemos indiferencia. Y la indiferencia a la palabra de Dios también se traslada a la familia. Son efectos que hacen que una familia pueda tener grandes crisis. La indiferencia también afecta a la iglesia. Cuando venimos y no nos importa si el pastor está enfermo o está sano, si miramos o no miramos a alguna persona, si la iglesia está limpia o no, si tiene transmisión o no, si tienen alguna planificación o no, no nos importa. Somos indiferentes, solo nos venimos a sentar. Y la indiferencia a la palabra de Dios afecta a las iglesias, afecta a una nación. No nos importa las políticas, no nos importa si este país va caminando bien o no, si tenemos buena imagen o no, si tenemos buena economía o no. Hay una indiferencia a todas las cosas y nos afectan, pero principalmente afectan a nuestra familia. Número 2. Estamos en una crisis porque la palabra del Señor nos enseña nuestros errores, pero nosotros nos enojamos o lo criticamos. Mateo 15:7 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas de mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Nos molestamos al escuchar palabras que nos ayuden a tener una mejor familia. Nos molestamos cuando alguien se inmiscuye en consejos con nuestra familia. Aquí eran los líderes de su tiempo. Pero más adelante en Juan 5:59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y al escucharlos, muchos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿y esto los ofende? No solamente eran los fariseos, los religiosos, los líderes espirituales de ese tiempo que se molestaban cuando en la sinagoga se predicaba para que formásemos o para que pudiéramos aprender cómo se forma una buena familia o cómo yo puedo ser mejor. Ellos se enojaban con el Señor, se enojaban con el predicador, con el líder. No solamente eran los líderes, sino también los discípulos. Y dice que estos murmuraban. ¿Cómo se parece este tiempo a ese tiempo que la Biblia nos habla, verdad? Hay enojo, hay murmuración, y por esa razón hay muchos que quieren cambiarse a otras iglesias. Quieren estar de iglesia en iglesia hasta que haya un mensaje donde
ese mensaje se sobreentienda que si tú estás viviendo una vida fuera de los parámetros de Dios, pues está bien, no hay ningún problema. Que a todo te digan que sí, que no se te señale tus problemas ni tus pecados. Y eso te hace, pues, estar bien en una iglesia y por eso te cambias. Número 3, ¿por qué razón nuestras familias pueden estar en crisis? Número 3, porque nos dejamos robar la palabra que Dios puso en nuestro corazón. Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Cuando la palabra está en nuestros corazones, cuando ha producido un fruto, dice que el enemigo, vestido de amigo, vestido de familiar, vestido de compañero de la universidad, la ataca. La ataca y caemos en la trampa y pronto la olvidamos o no la ponemos en práctica. Hoy en día eso es muy común. Una película puede hacernos perder el rumbo de la palabra de Dios. Nos puede confundir. Amigos que no son cristianos, otros matrimonios que tengamos amistad que no son cristianos. Yo recuerdo que hace poco me contaba un amigo que tomándose un café, llegó una persona a evangelizarlo y a él le dio mucho gusto oírlo, pero pronto él se dio cuenta de que la intención de esta persona era desmentir a cualquier iglesia donde él fuera. Él le mencionó que iba a nuestra iglesia y él comenzó a atacarla, él comenzó a atacar los diezmos, comenzó a atacar el discipulado y obviamente él es un hermano que tiene muchos años de estar con nosotros, muy conocedor de la palabra y comenzó a defender con la misma palabra los argumentos en contra. Él se para y le dice, lo que a ti te pasó es que en tu iglesia ya te lavaron la cabeza. Amén. Qué bueno si la palabra de Dios te está lavando la cabeza y no haya nadie que pueda romper o robarte o quitarte esos argumentos de la palabra de Dios que tanto beneficio y tanta bendición están haciendo para tu vida. Esto puede estar pasando en tu vida, querido hermano, querido amigo, familia. Esto es lo que puede estar ocurriendo y por la cual hay crisis en tu familia. Yo quiero decirte que Dios quiere que tú y yo cuidemos nuestra familia. No solo se trata de Él bendecirnos y que nosotros seamos bendecidos. Él quiere que nosotros bendigamos a nuestra familia, que la cuidemos, que la valoremos, que pongamos el ejemplo, ¿verdad? Que no seamos indiferentes a la palabra de Dios, que no critiquemos a la iglesia, que no critiquemos a nuestros pastores, que no critiquemos a nuestros líderes, donde ellos puedan ver un mal ejemplo. Recuérdate de todas las historias que hay en la Biblia de las familias que han tenido una crisis. Recuérdate cómo Elí y sus hijos fueron condenados por Dios. Ellos no solamente murieron, su descendencia fue maldecida porque él no supo cuidar, guiar a sus hijos. Todo lo contrario, ellos hicieron todo para ofender al Señor en su propio santuario, en su propio templo, y fueron condenados. Así que tú y yo somos llamados por el Señor para cuidar y para discipular a nuestra familia. Se dice que ese es nuestro primer y gran ministerio, es nuestra familia. Y si tú no disciplinas a tus hijos, pues Dios los va a disciplinar y va a ser de verdad bien difícil para ellos. Así que antes de que el Señor decida disciplinar a nuestros hijos, mejor nosotros los disciplinamos a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? 3 cosas que vamos a hacer para revertir esa crisis que nuestras familias tienen en el siglo XXI. Esa crisis familiar que hay en tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Número 1, Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar de ser oidores y vamos a comenzar a ser hacedores de la palabra de Dios a partir del día de hoy. Esto que estamos aprendiendo hoy, ya leímos que esa semilla que está llegando a nuestro oído, a nuestro corazón, es la palabra de Dios. Es el verbo, es Jesucristo, es la palabra la que está llegando a tu corazón. No la menosprecies, no la hagas de menos, sino atesórala y ponla en práctica. Amén. Número 2, Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Verdad? Tener, dice, ser humilde, ¿verdad? No tener menosprecio, ser humilde y sabio para aprender que Dios nos corrige, que Dios nos enseña. Y número 3, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que atesorar la palabra del Señor y no permitir que nadie nos lo robe. Hay muchas maneras en que la palabra de Dios puede ser robada, puede ser quitada. Cuando murmuramos, cuando nosotros voluntariamente ignoramos la palabra, cuando somos indiferentes a ella. Es un gran peligro la indiferencia a la palabra de Dios. Así que en esta mañana yo quiero orar por tu familia, por aquellas personas que están en crisis familiar, por aquellas familias, como decía esta niña, cuya hogar es como un infierno, donde tú no tienes paz, donde tú no tienes reposo, donde tú no tienes consuelo. Y a pesar de que la palabra de Dios ha sido predicada, tú no la has puesto en práctica. Señor, yo te pido en este momento que esta palabra tuya, que es tu Espíritu Santo, pueda llegar a través de esta cámara que hoy transmitimos y que pueda llegar a aquellos corazones y convencerlos, Señor mío, que necesitan ser cambiados y transformados. Si tú estás en crisis familiar con tus hijos, con tu esposa, desde hace un buen tiempo, acércate a ellos. Con humildad reconoce hoy tu pecado y arrepiéntete delante del Señor. Ese es el Evangelio. La primera predicación de Juan el Bautista, la primera predicación de Jesús fue: arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. El arrepentimiento genuino y de corazón transforma. Haz las paces. Comprométete con tu familia a cuidarla, a no ser indiferente. Muchas veces somos tan indiferentes que dejamos de ser cuidadosos, cariñosos con nuestra pareja. Hay un día de aniversario, está su cumpleaños y lo olvidamos. A los hijos los dejamos solos. Nunca les preguntamos cómo están, qué necesitan. Creemos que ellos son ya autosuficientes porque tienen cierta edad, pero la verdad es que estamos siendo indiferentes para ellos. Cambia y transforma eso hoy. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te lo pedimos. Que haya una transformación en nuestras familias de esta iglesia y de todo aquel que nos oye. Pero para ti, amigo que nos oye, yo oré mucho
para que hubieran amigos en esta mañana escuchándonos. Y que la palabra de Dios, que obra en los corazones, comience en ti una obra poderosa. La palabra del Señor dice que la obra que Él comienza la terminará. ¿Y dónde termina? Cuando un día vamos a estar en su presencia. Si tú haces esta oración conmigo en esta mañana, tu nombre estará inscrito en el libro de la vida y serás salvo y serás llamado un hijo de Dios. Repite conmigo en esta mañana. Señor, reconozco por tu palabra que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón, Señor. Sé tú el dueño de mi corazón y mi Señor. Ayúdame a caminar en tus mandamientos todos los días de mi vida. Te lo pido, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta pequeña oración, pero poderosa, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y esta mañana tú no perdiste el tiempo. Al contrario, fue el tiempo mejor invertido que has hecho, porque hoy hay fiesta en los cielos, porque tú te has convertido. Y como esta niña de mi historia decía, ¿verdad? Si hay una conversión de papá y mamá, el cielo está en tu casa. Hermanos, les bendigo. Saludes desde Verbo Álamos. Fue precioso el haber compartido esta palabra con ustedes y los veo pronto. Que Dios les bendiga a todos.